Jóvenes, entonces vamos a hacer la tercera parte del problema, donde me piden la revisión por falla por capacidad de carga. Para esto vamos a buscar entonces también el factor de seguridad. Entonces, continuando con el mismo esquema, la misma tabla, recuérdense que ya tenemos B, que es el ancho de la cimentación entre 2, menos la sumatoria de los momentos resistentes menos la sumatoria de los momentos que tienden a desestabilizar al vuelco, entre la sumatoria de las fuerzas resistentes. Sustituyendo tenemos que B, 4 entre 2 menos la sumatoria de R, de los momentos resistentes, es igual a 1130,02 menos 382,79 entre 470. Recuérdense que eso viene de aquí. Vamos aquí. Todo eso lo tenemos aquí, verlo aquí. 1130,02 y sumatoria de B 470,71. Y el momento O va a ser igual a 382,79. Sencillamente sustituimos ese valor en esa ecuación. Y eso me va a dar punto 44. Que recuérdense que dijimos que debe ser menor que B sobre 6. Que va a ser igual a 0.66. Es correcto que si hubiese sido al revés, que este valor es mayor que B sobre 6, entonces hubiésemos tenido que redimensionar el muro y volver otra vez a calcularlo todo, volcamiento, deslizamiento y capacidad de carga. Pero aquí como dio bien, entonces está ok, continuamos. Entonces, buscamos las ecuaciones de la Q mínima y Q máxima, y recuerdo que la diferencia entre el mínimo y el máximo es la misma ecuación, pero el máximo es positivo y el mínimo es negativo. Mírenlo aquí, eso me va a dar, sustituyendo la sumatoria de B, vamos a decir, de los pesos y la fuerza vertical, activa vertical, que es 470, B, que vale 4, 1 más menos 6 veces la excentricidad, que fue la que calculamos arriba, punto 14, miren aquí. Entre B, que es 4, y eso me va a dar, cuando es positivo, me va a dar 190.2, cuando es restando negativo, entonces me va a dar 45.3. Ese va a ser la presión máxima en el pie y la presión mínima en el talón. Entonces, luego de calculamos el Q máximo y el Q mínimo, entonces trabajamos con lo que es la capacidad de carga, Q sub. Recuérdense que esta capacidad de carga es un poquito diferente a la de Meyerhof, porque aquí, primero, solamente vamos a tener factores de profundidad, factores de inclinación de carga. Sin embargo, no tenemos los factores de forma. Recuerden que eran F, todos los terminados en el sufijo S. Y sencillamente vamos a calcular cada uno de estos factores y lo incluimos en lo que sería la ecuación. Mírenlo aquí. Por ejemplo, C2, que es un dato, que es la cuestión en la base de la cimentación. Recuerden que eso es suelo, C2, que eso es un dato. NC, que NC, NQ y N gamma se busca en la tabla 3.3, recuerden la tabla de Meyerhof. Recuérdense, porque estamos trabajando con la ecuación para zapatas rectangulares. Y sustituyendo el peso específico del suelo, que es Y2, mirenlo aquí, 19 por D, que recuerden que el empotramiento me va a dar esto. Entonces, la B efectiva va a ser igual a B menos 2 veces la excentricidad, que es igual a 4 menos 2 por punto, me da 3,178. Recuérdense que esa excentricidad fue la que calculamos aquí. Entonces, el factor de profundidad, CD, que va a ser igual al factor de inclinación de carga, mírenlo aquí. Digo, escúcheme, el factor de profundidad, pero por carga equivalente, va a ser igual va a ser igual a este que está aquí, a factor de profundidad por sobrecarga menos
1 menos QD, fíjense, sencillamente sustituimos. Ahí tenemos todos los datos, jóvenes. Phi2 que vale 20, miren aquí, tangente de 20. Le va a dar esto. Recuérdense que si no le dan en grado, calculen en radianes, porque no recuerdo muy bien. Entonces aquí vamos a tener esta otra ecuación. Recuerden que FQD es todo esto que está aquí. Entonces lo calculamos y lo sustituimos aquí. Aquí se da 1.148. F gamma D es igual a 1 y FCI, que es igual a FQI, va a ser igual a 1 menos ese ángulo, lambda, no es lambda, eso es como rho, algo así, entre 90 grados. Donde este ángulo lo calculamos, mírenlo aquí. Rho va a ser igual a tangente de PA coseno de alfa, que recuerden que eso es pH, entre la sumatoria de B, que sería la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Tangente inversa, mírenlo ahí, 160, mira ahí. Luego con ese ángulo ya entramos aquí, sencillamente sustituimos las dos ecuaciones. Mira, aquí este me da aproximadamente 0, queda muy pequeño, y este da 0.62. Sustituyendo todos esos valores en QSU, mírenlo aquí, eso me va a dar 567.70. Entonces, mi factor de seguridad para capacidad de carga va a ser igual a QSU, que es la capacidad última del suelo, entre la capacidad máxima de la puntera, que fue la que calculamos aquí, 190.2. Y eso me va a dar igual a 2.98. Como el factor de seguridad es menor que 3, por lo tanto, será necesario volver a dimensionar el muro. Porque recuérdense que el factor de seguridad contra capacidad de carga debe ser mayor de 3. Entonces, ¿qué significa? Que después que termine todo y todo dio, lamentablemente, como este me dio menor que 3, entonces hay que volver a dimensionar el muro. Una buena tareita sería que ustedes mismos cambien, por ejemplo, la base, la pongan un poquito más grande, o el espesor de la base un poquito más grande, o la forma del muro, en vez de 70, ponerle 90, 80, y volver a calcularlo todo, y eso sería un buen ejercicio para que practiquen para el examen. Entonces, jóvenes, este es el ejemplo de muro de contención, y con esto concluimos este tema. Vamos entonces a entrar en el tema 5. Muchas gracias.